Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Alonso y Andrade. Hoy tenemos un invitado muy especial, Xavier Leal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas Pablo. Hola, buenas Dani. ¿Qué tal? Todo bien aquí. Empezando o terminando la semana. Bueno, eso siempre, anímicamente, ¿no? Siempre te vienes Hombre, sí, arriba. sí, siempre uno espera el viernes, ¿no? Decía, Tienes dos el fin de opciones. Una, semana. o venirte abajo porque el lunes está cerca, Hombre, es o verdad, sí, venirte sí. arriba porque todavía te queda algún O día. tienes un proyecto bueno que te puede caer un fin de semana y Bueno, estás con ilusión de empezar eso. sí, sí, como ahora este podcast, ¿no? Sí, sí, hombre. Ya mi Bueno, ilusión. le hemos invitado a Xavi porque bueno, es actor, ha salido en muchos sitios, la verdad, y aparte hace muchas más cosas. Nosotros hemos trabajado con él en varias ocasiones, que ya luego vamos a hablar de eso también. Pero bueno, yo creo que cuéntanos un poquito igual tus inicios, cómo empezaste en el mundo Vale. del cine o bueno, de actuando y todo eso. Bueno, tendría que contar que empecé contigo. O sea, ¿Es verdad? bueno, a ver, vamos a ser exactos. A mí este mundillo me llama mucho la atención. Yo soy psicólogo de formación bueno, todavía de vez en cuando trabajo de ello. Y, bueno, pidieron una vez en la Universidad de Navarra actores, de esto, pero ya sabes Sí. que cuando piden actores en ciertos sitios no se presentan actores, no se presentan mariachis con ínfulas de ser actor. Y uno de esos mariachis era yo. Entonces conseguí unos planitos ahí grabados con 3 alumnos de la tal. Y un día Pablo, en el grupo de actores del País Vasco, creo que de Facebook, Facebook, ¿no? Facebook, creo que era, sí, sí, en ese entonces estamos Facebook estamos todavía. hablando de Sí. épocas muy antiguas, cuando se usaba Facebook. Y Pablo puso ahí un anuncio, ¿no? Busco actores y de nuevo un sujeto con ínfulas le mando los 4 planos, pero Es Pablo verdad. Ahora me acuerdo, no me acordaba. en Me una contaste- comisaría malamente ahí. Pero Sí, bueno, sí. Pablo consideró que eso era suficiente. No, yo lo que vi, claro, que era un trabajo en universidad o algo así. Eso es. A ver, en sí la escena, pues no Sé era, honesto, joder, no, normal, estamos en era, sí, sí, familia. quiero decir que no era nada del otro mundo, pero dentro de eso, tu actuación a mí me parecía, vamos, muy digna, o sea, Bueno, entonces dije, bueno, y aparte quiero decir que yo también estoy buscando gente, era un cortometraje, una colaboración, a ver, se tiene que sí. entender el contexto, tampoco me puedo poner súper exigente, pero yo dije, bueno, este chico se lo hace súper bien, y me ibas como muy humilde, muy tal, y digo, Bueno, no, humilde, muy digo, realista, ¿no? Respecto a dónde este de estaba. cabeza, este le meto en el corte de cabeza. Bueno, pues la primera grabación seria fue con Pablo. Además no tenía nada que ver con lo de la universidad, porque la universidad eran 3 alumnos nada más, en un plató. Uno estaba con una cámara, otro con el sonido. Ni siquiera un trabajo de fin de grado ni nada. Esto era unas prácticas de una asignatura concreta de estas de 3 Sí, sí, horas. sí. Algo un poco más improvisado igual, Sí, ¿no? vamos, o sea, y según llegaron, toma un bocata, estaba acabando de tragar el bocata, estaban grabando, o sea, una cosa así muy nada, ¿no? Y de repente llegué al corto de Pablo y recuerdo que me puse súper nervioso. Nunca he estado tan nervioso en un rodaje como con el de Pablo. Fíjate lo que es la vida, porque luego has llegado a estar, Sí. yo que sé, que tampoco es que yo haya sido la leche, No, ni he mucho estado menos, pero, en series Sí, pero muy has, potentes has y estado pues, hablando para, yo que sé, 100 personas pendientes de ti y nunca has tenido esos nervios como esa primera vez Bueno, que pues cuando comenzaste, lógicamente cuando uno está empezando no tiene la experiencia que ahora tienes, porque hoy en día ya me imagino con tantas cosas que has grabado, ya los nervios eran menos. son menos, pero sigue habiendo momentos, o sea, yo creo que nunca estás completamente tranquilo. Igual es porque mi experiencia, yo también soy un actor que ha hecho muchas cosas, pero siempre papeles muy pequeños. O sea, mi día a día, siendo realista, pues me llaman, pues un actor se ha caído de una serie, o me llaman para un papel un mes antes, son papeles pequeños, 6 frases, 10 frases. Alguna vez he tenido la suerte que he tenido un papel largo en alguna serie, con más frases, pero suele ser una excepción. Lo normal es que vaya ahí a decir poquitas frases. Entonces, nunca llegas a acomodarte al equipo, porque cuando llegas a decir pocas frases, el cámara es nuevo, todo el mundo es nuevo, todos se conocen entre sí, tú eres el nuevo, y siempre tienes esa tensión. Sí que he visto que cuando tienes más largo recorrido, estás mucho más tranquilo. De todas formas, hablando del corto este de Pablo, que era 5 minutos y medio, Sí, eso era, es. además que estará por ahí para verlo, ¿no? Se podrán ver. Pues lo puedo resubir a YouTube, creo que lo tengo en oculto, algo así. Tienes un oculto, bueno. Lo puedo poner, sí. Yo tengo ahí un recuerdo creo que no tenías ayudante de dirección ese día y estabas tú encargándote de No, todo. estamos tú y yo, creo, grabando, No, ¿no? teníamos más gente, lo que pasa que... Estaba en Eco también, creo. Sí, pero... Sí, había bastante gente. Ayudante de dirección como tal no había. El que pega los gritos, para que todo el mundo esté Sí, tranquilo. no, entonces ahí estaba ahí un poco de todo. Claro. También hablando de que era tu primera vez, era mi segunda vez en un cortometraje y bueno, pues lógicamente para mí no fallos, no son fallos, sino más el guión que también lo hice yo, bueno, pues lógicamente estás empezando y
y luego ves cosas y dices, bueno, pues no habría hecho esto, no habría hecho lo otro. Pero de 5 minutos y medio, así como el primero que hice, pues es como correr un túpido velo, no por nada, sino porque lo ves y dices, bueno, está bien como experiencia. A ver, yo soy muy atrevido en ese sentido, a mí no me importa probar, aunque me equivoque, aunque digan, pues vaya mierda has hecho, bueno, pero yo quería hacer eso, ¿no? Quería dirigir, quería hacer un guión y demás, y lo hice. Y con 5 minutos y medio, a pesar de que fuese el segundo, pues estoy bastante orgulloso, o sea, me gustó. Yo recuerdo que tú decías que te pusiste muy nervioso e incluso eras muy crítico con tu papel ahí, el que tuviste. Sí. Y a mí me gustó lo que Sobre hiciste. todo porque recuerdo que era un tío que estaba con un teléfono y decía un montón de frases seguidas, sin réplicas y sin nada, entonces tenías que soltar tu speech como de una. Sí. Y tenía muchísimo miedo a no decirlo de una, a cagarla constantemente, vamos, y parar todo el rodaje, porque a veces cuando todo va fluyendo hasta que uno para todo y tú no quieres ser ese uno, ¿no? Pero bueno, yo luego lo vi, nos invitaste al estreno y o sea, además iba con una compañera y dije, ostras, me ha gustado el resultado final, la foto, hay un plano de Javi Cañón hablando a todos que también me pareció que tenía una atmósfera súper especial, o sea, hay muchas cosas rescatables, ¿no? Ese que dices de Javi Cañón, ese sí que hubo que repetir muchas veces. Pero bueno, que también era un speech muy largo y no era porque fallara tanto, sino porque quería mejorarlo, quería tal. O sea, al final, a mí no me importa repetir las veces que haga falta. Y si la gente tiene que esperar, oye, pues que esperen. ¿no? Es que, hombre, de todas Es formas, que no como hay es un otra. proyecto personal también, pues te puedes dar el gusto de repetir las veces que te dé la gana, ¿no? Entonces, para que te quede pues pulido y muy bien. Sí. Sí, tener varios planos también, Sí. o sea, varias grabaciones para luego elegir también En la edición, mejor. jugar, sí. Edición, eso es. Y luego volvimos a coincidir en Corre, ¿no? Hace menos. Eso es verdad, corre, sí. Ahí Dani Sí, tenía sí, ya estaba un de cámara, rol, no sé si es codirector o como... pero- No, yo estuve totalmente en cámara, porque a mí el mundo de la cámara siempre me ha gustado, entonces estuvimos... Sí. Adrián estaba de de ayudante foto, director sí, de fotografía. No, hubo otra en el que Dani sí que estuvo de codirector, que era El Sistema, que grabamos también, pero ese fue otro. No sé si estuvo de codirector, pero en Corre estaba yo de director, también hice el guión junto con mi hermana. Era muy chulo, sí. Sí. Y luego estaba Adriano Gales, que le tenemos que invitar Sí. un día también. Si Sí, quiere tenemos que venir, invitarle a Adrián. que es director de fotografía, muy bueno también. Lo conozco, sí. Eso es. Y Dani estaba de cámara, eso es. Sí, Estuvo sí. de cámara a tope. Ese día estaba... Corre está en el canal de YouTube. Ahí Y, lo subí y hace desde aquí, mucho tiempo. ¿no? Recomendamos verlo, ¿no? Que Sí, es hombre, claro. Para mí es uno de los mejores cortos que hemos hecho de momento. Sí, yo me ha gustado. así en plan conjunto, digamos, con Sí. varios equipos, o sea, es el que más me gusta. A mí por la producción que hubo, ¿no? O sea, que ya había gente implicada, o sea, muchos técnicos, aparte la parte de interpretación muy currada, o sea, ya te sentías como que, joder, esto ya como que más pro, ¿sabes? Planos de coche, como los Sí, pero planos como los de cine, sí, ¿eh? O sea, mucho nivel. Pero, mucho a nivel. ver, yo, pues, los conocimientos también se han basado en porque Adrián nos ha echado una mano en el plan fotografía, porque Adrián ya controla todo ese tema, entonces él ha trabajado en muchos lugares ya trabajando con gente profesional, entonces yo en mi caso me dejaba guiar, o sea, me dejaba guiar y aprender de todo lo que pudiera de ese corto, y ese corto aprendí muchas cosas, la verdad. Sí, pero al final es el director de fotografía, es el que elige los planos, el que elige la iluminación, el que elige todo eso, y tú como cámara pues tienes que llevar a cabo... Sí, tengo que ejecutar lo que él me diga. Eso es. Bueno, pero parte de lo que haces se te queda y es claro, parte de ti luego, ¿no? Y vas al claro, siguiente y es sí, tuyo, sí, ¿no? claro, eso eso es es. lo guay. Luego hay una parte de improvisación cuando estás en movimiento con la Sí, cámara, planos, que es tuyo, claro, eso lo has hecho tú. O sea, Sí. te dicen lo que tienes que hacer, pero luego hay que hacerlo, que Sí, no es no. tan, Sí, no es tan claro. fácil. No es tan fácil. Eso es. Y sí, Corre, por ejemplo, había dirección, o sea, había gente que dirección de arte. Sí, dirección de arte que para mí Básicamente maquillaje, han peluquería. currado un curro de la leche. Cuando hicieron el bate que estaban haciendo con alambre tal, ¿no? Yo flipaba y decía, ¿cómo se lo ocurra? Aparte que imaginártelo en la cabeza luego después que ejecutarlo, o sea, había mucho curro de por detrás, ¿eh? La foto del bar también me parece... ¿La de? Sí, la del bar. Ah, la del bar Eso fue es brutal, ¿eh? muy ¿Cómo buena lo, esa cómo lo foto. iluminaron? Tiene iluminación muchos del bar. detalles. Sí. Corto. Yo recuerdo la parte que me gustó mucho fue cuando
no sé si para hablarlo, creo que el vídeo está en YouTube, ¿no? Para verlo luego después. La parte cuando está Leire apuntando, tal, no sé qué, tuvimos que hacer un montón de planos ahí, que esa parte me flipa. El Dona Catona. Sí, el Dona Catona, sí, esa. La parte de seguimiento que le hacemos a Leire para cuando va a entrar ahí, esa parte me encanta. Luego que Leire tiene un primer plano Sí, que no he visto a nadie. Sí, ¿no? ese primer plano, es que yo lo estaba viendo en la cabeza, decía, este plano hay que hacerlo, y Adri me dice, sí, vamos a hacer efectivamente ese plano. Y como luego después, como lo he iluminado a Adri, Sí. pepinazo. Yo la sensación que me dio fue muy buena. Y creo que no lo he podido comentar con Pablo mucho porque lo vimos antes en un premontaje ahí en... Sí, es que luego vino la pandemia y todo, y todo se un acabó. poco entre medias, y digamos que sí que suavizó un poco el impacto que podía tener, ¿no? Yo creo que como que había mucho hype, que dicen ahora, ¿no? Pero la pandemia rebajó todo eso, también yo creo que en general a todos, ¿no? A todo el mundo, a mí también. Y luego es como, bueno, pues lo saco ahora en YouTube, no sé cuánto tiempo después, pero sí, como que perdí un poco ese punch, pero la verdad que el corto está muy bien, está genial. Bueno, no sé ahora qué proyectos tienes, Pablo, si te vas a meter en alguno, ¿no? Yo te he dicho que tengo alguna idea, pero... Yo sí, me has contado una idea que tienes ahí porque aparte de actor, también eres director. Bueno, no soy director, tengo influas. Es verdad. ¿Te gusta dirigir? De hecho, en el Getxo Express, por ejemplo, en has ganado un par de años, creo, ¿no? Pero el Express yo creo que es más un ejercicio de supervivencia, ¿no? Más que Sí, hemos estado una vez con Pablo también, una de Morevita fue, ¿no? Una Morevita. Sí. Pues que no casi es... nos matamos, ¿eh? Sí, eso habría que hablar, cómo afecta hacer expresses a las relaciones personales. Porque... Sí, yo creo, a ver, es la presión, ¿eh? Es la presión. Luego, trabajas, hombre, sí. Trabajas muy poco tiempo, la presión de que tiene que estar acabado, mandarlo como esté, o sea que yo creo que para mí no es bueno. No. Con gente desconocida no lo hagas. No lo hagas, no. Yo prefiero hacerlo con gente que sé cómo va a trabajar él y aunque nos matemos luego vamos a volver a ser amigos, ¿no? Porque tú lo trabajas con alguien desconocido, olvídate, te matas y luego pues pierdes una buena amistad con la persona esa. El Getxo Express, por ejemplo, ¿cuántas horas te daban? Te dan 36. Para quien nos esté escuchando y no sepa lo que es un Express, te dan 36 horas, o 24, o 48, o 8 en el caso de Portugalete, y te dicen, tienes esta hora, o sea, estas horas para hacer un corto y tienen que salir estas localizaciones y el guión tiene que basarse en esta palabra clave o en esta frase que te damos, ¿no? Para que nadie haga trampas, adelante planos y tal. ¿Qué ocurre? Que se hace un esbozo un poco rápido, pero al final hay un momento siempre en los expresses en los que acabas a gritos, en los que acabas a palo puro. Yo no he estado en ningún express en que todo haya sido sonrisas. No, yo creo que ninguno, ¿eh? Más lágrimas. Sí, todo el mundo quiere... Sí, eso es, ¿no? Entonces, al final, la edición también es no duermes, a turnos, uno con el Premiere, otro roncando, es la leche. Sí. Hay veces que hay dos con cafeína a la vez y también discuten en la edición. Es todo terrible. Pero es que yo creo que la parte que cuando te empiezas a discutir es por la presión de que tienes que acabarlo, no solo acabarlo, sino que también, lógicamente, quieres darle tu toque y quieres hacerlo mejor y tal, pero por la presión de que tienes que entregarlo 5 minutos, tienes que lanzarlo como venga, ya, que sea como quede. Porque no hay más data, porque si no lo presentas en la hora, no te lo cogen. No te lo cogen. Entonces, el sistema es un poco nazi, entre comillas, ¿no? Llego a las 7:02, me has dicho a las 7 y ya no te lo cojo, pero es verdad que ponen igualdad de condiciones a todo el mundo. Sí, me parece bien. A ver, para el nivel de creatividad y sacar el jugo a tu creatividad de ese momento es una flipada. Sí. O sea, a mí me gustó mucho la experiencia, es una locura. Pero yo ya lo repetiría, ¿eh? A nosotros nos dijeron, creo que a las 9 de la noche además, nos dicen el tema, estamos en la Morevieta y lo tienes que entregar a las 9 de la noche del día siguiente. Eran 24 horas. Y la verdad que, bueno, nos echó una mano mi hermana también, le llamé por teléfono, le dije un poco... hablamos un poco por teléfono mientras conducía Pablo, íbamos hablando con Susan. Hay que decir que Pablo en sus rodajes tira mucho de familia, ¿no? Los plug and play. Cuando le faltan actrices, ¿no? Coge a su madre, si no a su hermana. Está bueno. Está bien, está bueno Mi hermana, mira, de actriz todavía no ha salido y eso que en varias le he dicho que un papelito y tal. Sí. Tengo algún guión por ahí que no acabo de sacarlo. Siempre digo hacer un papel y al final por una cosa por otra no lo he hecho. Pero en guión sí que me ha ayudado más de una vez.
Y mi madre sí, ha sido una de las protas de 5 minutos y medio. Le mandamos un saludo desde aquí, ¿no? A la mamá de Pablo. Un abrazo, Luz. Una tía muy maja. Y yo recuerdo es el de Morevieta, lo mismo, localizaciones, que si monte, que si... Bueno, te decían luego también ciertas palabras clave, creo que eran, ¿no? Sí, tenías... no, más que todo lugares, creo, si no más No, lugares y temática. ¿Y temática también era? Había algo, ¿no? Vale, sí, eran... Creo que a nosotros nos mandaron a decir algo del monte de un hongo o algo así, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Sí, nosotros usamos como que había unos venenosos. Sí, algo así. Nosotros llevamos a Javi Cañón y a Julio... No me acuerdo cómo se llama. Ya sé quién es. Ese estaba en el del topo. Podemos hablar del topo, ¿no? Sí. Ay, Julio Álvarez. No, Julio Este era uno de los dos, ¿no? El que iba en el gordo y el flaco, pues sí, era muy bueno. Claro, en la escena esa que hemos comentado antes de cámaras, ¿no? Fuera de off the record. Eso es. Bueno, vale. Luego, si quieres, hablamos de esos temas. ¿Qué más preguntas teníamos para...? Bueno, y vamos a preguntarte un poco la experiencia ahora que estás teniendo, tanto en ya, vamos a hablar de cine o series y tal, que hemos visto que estás trabajando ya, hemos trabajado para alguna serie y también he visto que has aparecido en La que se avecina. Buah, pero esos son de esos papeles pequeños que digo, ¿no? He ido alguna vez, he dicho 4 frases, ya ni me acuerdo, o sea, de verdad, o sea, fue ir un día y además... pero bueno, la experiencia de trabajar con ese tipo de series, bueno, pues ¿qué tal? A ver, está guay porque vas al plato que tú has visto en la tele, ¿no? Y de repente conoces a los personajes, pues hablé con el actor que hace de Recio, no me acuerdo el nombre, pero es un tío súper entrañable, súper majo. O sea, hablas con ellos, estás dentro, pero es verdad que llegas a las 10 y a las 4 te has ido. Quiero decir, tu experiencia es muy breve. En este caso, creo no, hacía de guardia civil y decía 4 frases. No estoy especialmente orgulloso de mi interpretación. Tengo que decir, creo que justo has mencionado a Dani, la que creo que es la peor que he hecho nunca, pero a ver... De todos modos son series de humor, así, cómicas, que tampoco requieren, creo, una interpretación súper... Hombre, tienes razón en eso, pero... La interpretación, a ver, no es por gordote, pero tiene que ser cómica, es dudilla mía. Claro, tú mira, lo que pasa es que cuando tú vas a una serie, si es una serie que lleva tiempo, puedes ver de qué palo va y puedes intentar adaptarte, pero tú eres el novato. La gente lleva en un registro de comedia que a lo mejor desde un punto de vista interpretativo es exagerado o eso es. Entonces tú llegas y no... O sea, ellos están muy cómodos en el registro. Tú desde una escuela de cine te dirías, esto está sobreactuado. No, pero es que La que se avecina funciona así. Entonces tú igual vas y dices, no quiero ser sobreactuado, tengo 4 frases, tengo que decirlas muy bien. Y luego ves el tono de comedia de la serie y dices, me he quedado corto. O sea, las frases que yo tenía daban juego para no ser un buen actor, pero hacer reír. Igual tú has intentado meterte en el papel demasiado y no encajas en la filosofía de la serie, pero porque has llegado ese día y tienes que adaptarte un poco a lo que hay. Cuando vas a una serie... Yo en alguna serie he estado más tiempo, yo que sé, en Gigantes, pues fui 8 días, es una de Movistar Plus, segunda temporada, bueno, ahí ves un poco cómo funciona y lo que dices, pues estás más en el tono de la serie. Es verdad que justo Gigantes, una escena chula que tenía, no se emite, pero no es culpable, es una persecución que hacemos. Eso da para hablar otro día, ¿no? de cosas que grabas y luego no salen, pero bueno, cada serie tiene su cosa y es verdad que hay veces que se te hace muy difícil encajar en algo que la gente sabe cómo funciona, han hecho muchos ensayos, han hecho muchos pases de texto, que esto es algo que se hace mucho, ¿no? Quedamos el día antes o si es una peli el mes antes, grabamos, todas las escenas las hacemos encima de una mesa, pasamos el texto, el director explica muy bien el tono que quiere, tú no has estado en ese pase de texto porque tú llegas más tarde. Y es muy difícil estar ajustado a lo que se pide. Entonces muchas veces te cortan, otras veces te dan por buenos planos que luego ves y dices, joder, pues ojalá no me lo hubieran dado por bueno y ojalá haber repetido, ¿no? También hay veces que me he quedado muy contento de las cosas que he hecho. Y bueno, esto es un poco, pues a veces sales contento, otras triste, pero es que esta profesión yo creo que es muy difícil estar a gusto con uno mismo, salvo que seas un ególatra y bueno, estés encantado de conocerte, pero es imposible que nadie sea perfecto y es súper normal ser crítico con... Es que si no eres crítico, al final yo creo que nunca vas a evolucionar, te vas a estancar en un registro, lo que sea, ya está. Y en el caso, por ejemplo, de lo que dices de La que se avecina, muchos actores de esos vienen de Aquí no hay quien viva. Sí. Que de hecho era una serie que no era tan exagerada en sus interpretaciones. Incluso La que se avecina cuando empieza no lo es tanto, pero luego los personajes han ido evolucionando
Amador, todos estos, Sí. tú ves los primeros capítulos, no eran nada así. No tenía Ahora nada que son ver, sí, es súper verdad. exagerados, pero es lo que gusta. Sí. Entonces, Sí. claro, si ellos, la evolución ha llegado en años, es imposible que tú en una tarde pues puedas equipararte y tener ese nivel de exageración, aparte porque tu personaje no evoluciona, porque es un guardia civil que Llega y que dice 4 llega y se historias, va. sí. Entonces no vas de repente tú a ser el cómico ahí del siglo, ¿no? No, desde luego Yo que creo no. que es normal la interpretación, pero bueno. Gigantes, por ejemplo, que también trabaja así con José Coronado y otros actorazos, Sí, sí, es que verdad. está muy bien. Ahí esa serie la vi yo también. ¿Viste las 2 temporadas? Creo que vi la primera. Ya, es que yo salgo en la segunda. Esa es una cagada. Es una pena, pero bueno, Hombre, que está bien. no Tampoco lo es que sea... vamos Eso igual hay que Corta, cortar. corta. No, bueno, pero esto es comedia, joder. La gente quiere la verdad. No quiero que Sí, cortes, sí, sí, Pablo. sí, Yo quiero sí, que sí. esto salga y la Pero gente... yo no sé si vi la primera o la segunda. Yo sé que te he visto. O igual me dijiste en tal capítulo salgo. O igual subí en Instagram algún O subiste en algo. captura, Creo que en algún vídeo. Instagram lo pones Sí, y sí. yo sí que la vi las partes donde... Bueno, no todos los episodios, lo que me Yo no he visto todos, por eso te digo No, que no he yo visto sí que vi la primera y luego cuando me dijiste, no, que salgo, es verdad, claro, es que ahora me estoy acordando. Yo sí que vi la primera, pero luego me dijiste, salgo en la segunda, le digo, pues la voy a ver. Y estuve viendo, te vi, pero luego es verdad que me desenganché un poco. Bueno, no pasa nada. Hay demasiadas series. Es normal, yo he trabajado en series que luego las veo y digo, no molan. Quiero decir, no voy a poner nombres a las series que he trabajado y no molan, pero tú estás haciendo un truño y tú sabes que estás haciendo un truño y es lo que hay, es parte de la profesión. O sea, Hombre, es una profesión, ¿no? Porque es como todas las profesiones. Al final, en todas las profesiones nunca vas a ser siempre todo lo que te gusta. Eso es, eso Yo es. creo que en algún momento, en cualquier profesión, ¿eh? Hombre, O sea, yo creo que como fotógrafo, Dani, hombre, sí. o tú, Pablo, sabéis cuando estéis haciendo algo guapo. Sí, hombre, y claro. y cuando estéis estás haciendo fotos a una patata. Sí, pero no hay que decir en alto. Sí. Hay que decir que hacemos cosas que igual no son las que queremos hacer, pero no hay que Pues es trabajo, como digo yo. Es curro Sí. y bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Hacer una peli, yo que sé, pues por ejemplo, la última que he hecho ha sido con Ángeles González Inde, la que fue ministra, ¿no? El Comensal, a mí me gustó, es verdad que en Film Affinity le ponen un 6, pero a mí me gustó. El papel es de guardia civil, aunque es un guardia civil, dice algunas frases más que el de La que se avecina. Te sientes mucho guardia civil, ¿no? Sí, yo creo que... Tienes cara de guardia civil. No me digas eso, Dani, tío. No me digas eso. Pero bueno, sí, parece que... Fíjate que yo, donde más a gusto estoy es en comedia. Los expreses que hemos ganado siempre son gamberradas. Ganamos el deporte haciendo una gamberrada, ganamos el derecho con otra gamberrada. Son gamberradas y yo me siento súper cómodo en la comedia haciendo de gañán, canalla, gañán, esa dualidad. Y luego llego a las ligas estas donde te llaman para hacer, pues yo siempre digo, ¿no? Hay 125, 250 y MotoGP. Yo soy un actor de 125, voy ahí a hacer cositas, pinitos. Alguna excepción, algún día he tenido un 250, corriendo 250 con una invitación, pero bueno, normalmente estoy en 125. Y llegas allí y los papeles nunca son de comedia, sino más bien papeles, ¿no? El guardia civil, el cartero. ¿No había una película que salías que era la guerra civil o algo así? Sí. ¿Y ahí qué hacías? De guardia civil. Joder, Pablo, eres... En serio. Ya sabías lo que hacía. Joder. Estás dando la espina, ¿eh? No, yo pensaba que era rollo militar, lo que no tenía claro si era de qué bando, si era republicano, de los fascistas. Sí, ¿no? no, me ven con cara de algo muy concreto, Ay, ¿no? Dios mío. Pero bueno, al final yo también digo, cuando te llaman para algo estás contento porque te han llamado, no estás para rechazar, solo he rechazado un papel en mi vida. No voy a decir cuál es porque es políticamente incorrecto decir que he rechazado, aunque sería divertido, pero yo sé que Pero es... ya te has dado la libertad de rechazar, ¿eh? Cuidado. Sí, rechacé uno, pero porque luego vi, o sea, lo que no quería que mi madre viera eso en pantalla. Una vez uno tiene cierta sensibilidad fuera del arte también respecto a tu vida, a tu entorno, a tu familia, Sí. ¿no? Y dije, bueno, este papel no lo quiero hacer, pero en general, cuando no te puedes permitir elegir, cuando grabas 8 o 10 días al año, como grabo yo de ficción, quitarte uno porque la serie no sea la que más te gusta o porque sea una serie del mediodía, No, porque no estés cómodo. diaria, dices, bueno, la hago igual, aunque me pongas un mostacho que no me gusta y un sombrero de copa que tampoco me gusta, pero ahí voy a estar, ¿no? Porque al final amas la profesión, amas hacerlo y bueno, sí que es verdad joder, ¿qué me encantaría? Pues escribir una historia que me encanta, protagonizarla con la gente que quiero y tal, pero es verdad que tú, Pablo, que haces cortos, o tú, Dani, que también estás en esto, joder, la pasta es un impedimento muy grande. Si quieres hacer un corto bueno, hay que poner 15.000 euros, es así, o sea, hay que ponerlos. Sí. Y no todos, bueno, ahora nos hemos juntado unos colegas que igual vamos a producir entre 4 o 5,
para intentar llegar a las cantidades, igual pedir una subvención a posteriori o intentar mover algo en festivales, pero no es fácil. Este mundo es verdad que se ha democratizado un montón, que las cámaras de hace 10 años no tienen nada que ver con las de ahora, que ahora puedes comprar cámaras a un precio relativamente asequible y haces cine, estás haciendo cine. Eso hace 12 años no se podía. Pero aún así, lo que es la producción, lo que es conseguir, pues hemos hablado de un astronauta, ¿no? Una escafandra, un traje, ostras. La parte creativa es un dinero, por eso hay productores, vamos. Sí. Productores que... Es que, bueno, el tema de los cortos, el último que hice no, porque se lo hice en casa con Bianca, Lo vi. durante la pandemia y todo eso, pero el de Corre, pues me gasté dinero. Te gastaste. Y hablamos de una colaboración en la que nadie cobra. Y te gastaste pasta, sí. Al final, sí, te pones tema de arte, tal, te pones una cosa a la otra y la comida, catering, pues nada, hay que alimentar a la gente también. Tiene que comer la gente. Es lo menos. Sí, y al final te metes 5 días de tu tiempo también, o sea, Claro. hay mucho ahí, ¿no? Sí. O sea, al final, pues gastas dinero incluso en un proyecto en el que nadie está cobrando. No, sea también de cine o de fotografía o de cualquier otro mundo, si es que es algo personal tuyo, quieres, no vas a gastar dinero. Claro, si es dinero. un proyecto fotográfico, pues que un fondo o quieres, yo qué sé, no sé, cualquier idea que se te ocurra, pues quieres una cámara vintage o bueno, cualquier cosa, al final tienes que gastarte dinero en atrezo o lo que sea. Sí. Bueno, y aparte de todo esto, te quería preguntar también, porque por desconocimiento, porque nunca he ido a un casting, por ejemplo, ¿cómo te preparas un casting? ¿Tú sabes lo que vas a hacer, el tema, te dan un guión antes o cómo funciona? Pues hay 2 tipos de casting. Bueno, hay varios tipos, pero yo los separaría en 2. Primero está la publi y luego la ficción. Los de publi es como ir a la carnicería. Hay una sala donde están 40 o 50 apilados y van llamando con el ticket fulano y va fulano, mengano y va mengano. Entonces vas, entras, dices tu frase, imagínate, claro que sí guapi, y según la dices te vas, ¿no? Entonces eso es una sensación que no es nada buena para el actor. Es verdad que haces colegas en toda esa apilación de humanos, pero lo que es la sensación, porque primero tienes 2 o 3 oportunidades para decir la frase, salvo directores de casting muy concretos que igual tienen más sensibilidad y citan de una manera más espaciada. Yo qué sé, se me ocurre Josu Bilbao, ¿no? que es guay hacer un casting con él, estás 15 minutos, te preguntas sobre tu vida para que te sueltes un poco y luego ya vas a lo que es el casting, te da 3 o 4 oportunidades y cita con un cuarto de hora entre uno y otro. Pero en Madrid, que es como una aglomeración brutal, joder, ahí vas, dices la frase y para cuando la vas a decir bien, siguiente, ¿no? Y tienes esa sensación incómoda. Yo en la publi no estoy cómodo, aunque en los últimos cursos que estoy haciendo son publi. Y luego la ficción es mucho más cuidado. Tienes una hora concreta, una cita concreta, te han pasado un texto antes y bueno, te dan más oportunidades, tienes que llevarlo muy preparado. Es muy importante fijar bien las acciones. No solo hay un nivel ya de interpretación en el que ya no es solo el texto y decirlo bien con un buen tono, una buena voz, sino que se fijan mucho en tu lenguaje gestual, que por ejemplo yo lo tengo que coreografiar mucho porque es una de mis debilidades y no lo llevo muy preparado, fallo mucho, pues tiendo a moverme demasiado, más de lo que la cámara quiere que yo haga, ¿no? Pero por ejemplo, si tu personaje dice algo a otro personaje, tú no puedes estar sin hacer nada. O sea, uno de los secretos del cine es que te tienes que mover por la escena, aunque sea dar un trago a una taza. Tú tienes que fijar tus acciones o incluso si te pones firme, hacer un movimiento muy concreto. Entonces ahí la preparación es mucho más grande que en la publi y te dan más oportunidades. También los nervios son mucho más grandes. Muchísima gente en una sala pendientes de ti. Es otra tensión. Es verdad que desde la pandemia una de las cosas buenas que tenemos es que ahora nos piden muchas veces que nos grabemos nosotros. Entonces, es guay porque aunque eres muy crítico contigo mismo y vas a grabar muchas más tomas, la que mandas es la que tú quieres, que muchas veces en el casting sientes no es lo que tú... que no estás dando el 100%. Sí. Pero es verdad que hay muchos actores que están en esa circunstancia, pero quizá cogen al que más se adapta al medio del casting, no al que más puede dar su potencial, ¿no? Entonces, yo sí que he notado que desde la pandemia he trabajado más a partir de 2020 por el tema de grabarme y el último que he hecho, de hecho, es para una cosa en Madrid y ya no tengo que bajar a Madrid, que también era una locura. Claro. O sea, yo hubo un año en el 18 que ni trabajé de psicólogo ni nada, me dediqué solo a la interpretación, tuve suerte, fue el año que llevé un programa en televisión española, me enganché muchas cosas y eso me dio margen, ¿no? para trabajar, pero es verdad que me fui a Madrid igual 30 veces ese año. Entonces, ostras, irte a Madrid, hacer un casting que te salga mal y hacer una vuelta de 4 horas y media sabiendo que has viajado para nada,
es duro. Quiero decir, esta profesión tiene también cosas que son muy... No, psicológicamente y el dinero también, que el coste de... Bueno, yo usaba BlaBlaCar, tengo que decir, lo digo de verdad, o sea, no me avergüenzo, quiero decir, en aquel entonces la autopista eran 22 euros, no 12 como ahora o 10. Trabajado, sí. Sí, y ostras, te metías 120 euros de viaje, si tienes que hacer 30 viajes, te estás poniendo en más de 6.000 euros y con el BlaBlaCar te salía a 0 o a 500, pues claro que me iba y me volvía en BlaBlaCar. No, lógicamente. Te sale mucho más rentable luego. Y aparte de los castings y demás, un poquito yendo por el mismo lado, los guiones, una vez ya te dan ese papel, ¿tú cómo lo preparas? Obviamente imagino que eso lo tenéis que estudiar al dedillo. Sí. Y hay que ir, no te puedes permitir ir sin el texto llevado, vamos, de cabo a rabo. En ficción eso es imperdonable, te ponen una cruz de la que no sales nunca más. Entonces, no solo tienes que llevar el texto, que eso lo lleva todo el mundo ya a ese nivel, no es como los cortos, que yo mismo alguna vez que me he puesto a dirigir un corto, ningún actor se sabe nada, ¿no? Es todo un desastre. Pero en ficción es de otra manera. Y luego es súper importante lo que hemos dicho en las acciones. Yo lo que hago, que es estudié en Anima Escola con Marina Simascaya y Algues Arlauskas, y una de las cosas que me quedé es ir al pasado del personaje, ¿no? Si en una escena estoy discutiendo con mi pareja, intentar pensar e incluso actuar el por qué he discutido con ella. Es distinto que haya sido una infidelidad, que haya sido que yo que sé, que me ha dejado tirado cuando había que... Y con eso tú sacas una rabia extra en la escena, que no estás verbalizando lo que ha pasado antes, pero como has actuado una escena ficticia que no existía, tú llegas a la escena que tienes que grabar y tu mirada lleva algo distinto, ¿no? Y entonces es muy importante buscar el pasado, el por qué estás ahí en esa situación, y te dan la libertad total normalmente para que lo crees tú y en tu cabeza lo tengas y le des un punto de energía extra. Y luego también es muy importante el llevar cada frase, aparte del subtexto de la frase que quieres decir, ¿no? Llevar muy medido las acciones. En qué punto vas a pegar el trago y vas a decir algo, cómo vas a mirar. Decía Marina Simanskaya que no había nada más poderoso, ¿no? que un te odio cuando es un te quiero y un te quiero cuando no es nada, ¿no? Tú puedes decir te quiero y ser mentira y decir te quiero y decir te odio, en plan te odio y le estás queriendo, ¿no? Ese rollo de jugar no solo con el texto que te dan, sino con la intención que hay en el propio guión, ¿no? Que eso, sí. Bueno, no es fácil, pero tras años y años haciendo guiones vas cogiendo algo que tampoco lo coges todo, ¿eh? Yo en tema de guiones, que no soy guionista ni muchísimo menos, pero me gusta y como aficionado alguno he hecho, sí que había unas cosas que en su momento, pues no que estudiara, ¿no? Pero sí que leí bastante para saber cómo hacer un guión. Una de las cosas que te decía también es que, aparte del guión, debías desarrollar de cada personaje una historia previa, pues por lo que tú dices, ¿no? Por ponerle en situación. O sea, no es lo mismo una persona que discute por algo, si tú conoces su pasado, que tenga traumas infantiles X, quiere decir que entonces, me imagino, por lo que dices, si algunos te dejan libertad de hacerlo tú, que algunos lo harán y otros no. O sea, ¿te has encontrado algunos guionistas o directores que te den una historia anterior al personaje? Claro, tú llevas una propuesta, ¿no? Yo al final me das un texto y yo hago una interpretación mía propia de lo que está sucediendo ahí. Si vas bien, te dicen tira por ahí, o incluso te fijan algo. Fijar algo es que de repente haces algo en la escena que no está escrito y dices, oye, esa mano aquí me gusta mucho, la quiero. Entonces te van fijando, te van moviendo, y hay veces que llevas una propuesta que no tiene nada que ver, porque la peli a la que vas de repente es de comedia, y tú en vez del guión de la peli justo te han mandado las 2 páginas en las que estás, no tienes el contexto de la peli y tú vas a decir tus frases y te las has tomado súper en serio y te vienen ahí y te dicen, no, que esto es un cachondeo todo, joder, ¿qué tal? Y entonces, bueno, es un ejercicio de supervivencia, yo creo, ¿no? Al final. Pero sí, me mola esto que dices y que estés pendiente también de no solo del guión, sino de que a cada personaje, aunque no lo hayas escrito de verdad, en tu cabeza le hayas escrito unos motivos. Y igual luego viene el actor perdido y te dice, Pablo, ¿qué quiero hacer con esto? Y tú le dices, mira, es que tú eres un tío de esta manera, o eres más chulo, eres un ligón, estás más echado para adelante. Y que con eso el actor pueda jugar y pueda intentar llegar a lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que el guión, al final, si tú simplemente pasas un guión, pero le tienes que decir cómo es esa persona, ¿no? Cómo actúa realmente, que si es más chulo, si es más... Sí, hombre, la personalidad del personaje, ¿no? Eso es. Sí, hombre. Bueno, y antes estábamos hablando de
Bueno, yo participé en un cortometraje tuyo. Luego vamos a hablar un poquito de, Es que de errores. creo que no hay mucho tiempo y voy a hablar yo de lo malo mío y Tenemos un minuto. ¿Un minuto solo ya? solo. Hostia, entonces no nos Se ha da. pasado muy No nos rápido. da. Entonces vamos a tener que invitarte otro día Oye, encantado. y contar un par de anécdotas. Bueno, de lo podemos errores. resumir, ¿no? Que Sí. hemos llevado proyectos que eran como muy chulos y por A o por B no han acabado en la gran pantalla. Y entonces es divertido en cierto modo, ¿no? En mi caso fue porque perdí todo el material en un disco duro, lo mandé a reparar, me gasté más de 300 euros a Holanda, no sé qué, no conseguí recuperarlo. Y en tu mi caso, porque perdí la cabeza a la hora de hacerlo, y unos pierden el Una disco duro, locura. otros la cabeza, quise hacer un corto en plano secuencia todo. Sí. Tu primer corto, todo plano secuencia, pues porque Plano acabas de ver secuencia. Berman y dices esto mola y bueno, pues Toda la noche grabando. toda la noche grabando para luego ver el resultado y tengo que decir que había cosas que estaban súper chulas, transiciones por la columna que parecía luego de verdad un plano secuencia, o sea, había cosas muy bonitas, pero el gran problema de ese corto era el sonido, sin sonido no tienes nada. Era un sitio que reverberaba mogollón y aunque pusieron sábanas, hicieron de todo, eso no se salvaba de ninguna manera y con toda la pena del mundo tuve que decirle adiós a un proyecto que O sea, que fue por el sonido. fue el sonido lo que lo mató. A nivel de planos había cosas que... Pero no se podía doblar, pregunto yo. Buah, pero era una locura. Ahí. Y bueno, alarma. Bueno, nos han dado la alarma. Pues nada, vamos a ir cortando, ya nos hemos puesto la alarma. ¿Qué? ¿Lo paras, Dani? No sé cómo pararlo. Pues es tu móvil, tú sabrás. Ahí, bueno, ya está. No, pero esto mola. Somos joder, unos esto- profesionales, nos hemos puesto la alarma porque la cámara se nos para el de 42 minutos. Sí, Ah, eso bueno. es. Así que mejor vamos despidiendo. Nada, ha sido un placer tenerte aquí. A Otro mí- día yo creo para que- mí también. nosotros Además, veros a encantadísimos. los dos que hemos hecho cosas juntos, pero luego es verdad que luego no hemos tomado una caña Sí. contando anécdotas Sí, allí en el hombre, mar y claro, tal. está bien. Te vamos a contratar de colaborador. Sí, ¿no? Bueno, de vez en cuando, oye. Sí. Eso es. Pues nada, chicos, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Venga. Agur. Venga, hasta luego. Adiós.